Bienvenidos penores al curso de funciones. En este video vamos a analizar funciones y a ver algunas clasificaciones. Así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! Una función f es una correspondencia que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x en un conjunto B. Todo esto lo describimos bien detallado en videos anteriores del curso de funciones por si quieres profundizar. En la mayoría de ocasiones, los conjuntos A y B que mencionamos en la definición son subconjunto de los reales. El conjunto A se llama dominio de la función y corresponde al conjunto de todos los valores que se pueden evaluar en la función. Y el conjunto B se llama el rango de la función. Corresponde a todos los posibles valores de f de x. Por ejemplo, la función f de x igual a raíz de x tiene por dominio todos los números mayores que 0. Pues porque no se puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, encontrar el dominio es analizar y determinar el intervalo en el cual está definida. En este caso, el rango también es el conjunto de todos los números mayores que 0, pero el dominio y el rango no necesariamente son iguales. ¿Sabías que las funciones se pueden definir por trozos? En varias ocasiones se define una función por trozos, es decir, por partes. El caso más común de una función definida a trozos es la de valor absoluto. Valor absoluto de x está definido como x si x es mayor o igual que 0 y como menos x si x es menor que 0. Entonces, como ves, esta función está definida en dos trozos. Uno de los trozos dice que la función se comporta como x cuando x es mayor o igual que 0 y el otro trozo nos dice que la función se comporta como menos x cuando x es menor que 0. Y así se pueden definir todo tipo de funciones. Por ejemplo, una función f de x que se comporte como coseno de x cuando x sea par y que se comporte como seno de x cuando x sea impar. También pueden tener más trozos, como por ejemplo g de x que se comporta como x más 3 si x está en el intervalo menos 1, 1, que se comporta como x más 5 si x está en el intervalo 2, 3. Y que se comporta como x más 1 si x está en el intervalo 4, 5. Como ves, hay infinidad de funciones que se pueden definir por trozos. Veamos un ejemplo de cómo determinar el dominio de una función. F de x es igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 4 sobre 2x al cuadrado más x menos 15. El dominio de esta función son todos los posibles valores que podemos introducir en esta función. Entonces, ¿cuáles valores no podemos introducir? Primero, recuerda que el logaritmo natural está definido únicamente para los números positivos. Entonces, f de x está definida siempre y cuando x al cuadrado menos 4 sea mayor que 0. Es decir, cuando x es menor que menos 2 o x es mayor que 2. También, f de x no está definida cuando el denominador se hace 0, es decir, cuando 2x al cuadrado más x menos 15 es igual a 0. Puedes usar la cuadrática o factorizar y te darás cuenta que se cumple cuando x es igual a menos 3 y cuando x es igual a 5 medios. Estos dos puntos no hacen parte del dominio de f de x. El dominio resulta ser desde menos infinito hasta menos 3 abierto, unido desde menos 3 abierto hasta menos 2 abierto también, unido 2 abierto hasta 5 medios abierto y también unido a 5 medios abierto hasta más infinito. Si te das cuenta, quitamos los valores que no se pueden calcular en la función. Ahora calculemos el rango de la función logaritmo natural de x más 1 sobre logaritmo natural de x menos 1. Para hacerlo, el paso más importante es despejar la x de la ecuación. A continuación, te muestro el paso a paso para despejar la x. Una vez despejada la x en la ecuación, lo que hacemos es encontrar el dominio de esta nueva ecuación. Y igual a 1 es el único valor que no está definida en esta nueva función, pues porque nos quedaría e a la 1 sobre 0, y sabes que 1 sobre 0 no está definido. Entonces el rango de y igual al logaritmo natural de x más 1 sobre logaritmo natural de x menos 1 va desde menos infinito hasta 1 abierto, unido 1 abierto hasta más infinito. Para que veas que el dominio y el rango no siempre son iguales,
es fácil ver que el dominio de y igual al logaritmo natural de x más 1 sobre el logaritmo natural de x menos 1 va desde 0 abierto, porque el logaritmo natural de 0 no está definido, hasta e, porque el logaritmo natural de e es igual a 1 y hace 0 el denominador, unido desde e hasta más infinito. En este caso, el dominio y el rango son diferentes. Ahora hablemos de la simetría de una función. Se dice que una función es par cuando f de x es igual a f de menos x. ¿Pero qué significa esto? Muy fácil, te lo mostraré en un ejemplo. F de x igual a x al cuadrado es una función par. Si tomamos cualquier valor del dominio de esta función, por ejemplo 2, veremos que f de 2, que es igual a 4, es igual a f de menos 2, que también es 4. Y lo mismo pasa con cualquier x que tomemos, porque esta función es par. Gráficamente, una función par es simétrica con respecto al eje y, es decir, el eje y es como un espejo. Tracemos el lado izquierdo de x al cuadrado. Como sabes, es una parábola. Como x al cuadrado es par, el eje y se comporta como un espejo, y el reflejo es así. ¿Notas la simetría? Una función impar es la otra forma de simetría de una función. En este caso, f de menos x es igual a menos f de x. Por ejemplo, f de x igual a x al cubo es una función impar. Por un lado, f de menos 2 es igual a menos 8, que también es igual a menos f de 2. Gráficamente, el eje de simetría de una función impar es el origen, es decir, como si los dos ejes fueran espejos. Tracemos la parte izquierda de x al cubo. Como te dije, en una función impar es como si los dos ejes fueran espejos. Si el eje x es un espejo, la función se ve así. Después, el eje y es un espejo, entonces el lado derecho se ve así. Recuerda que el eje de simetría de una función impar es el origen del plano. Pero una función puede que no sea par y tampoco sea impar, no necesariamente tiene que ser simétrica. Hagamos unos ejemplos para determinar si una función es par, impar o ninguna. Veamos si f de x igual a x a la 5 más x es par, impar o ninguna de las dos. F de menos x es igual a menos x a la 5 más menos x. En vez de evaluar x, estamos evaluando menos x. Eso es igual a menos 1 a la 5 por x a la 5 menos x, es decir, menos x a la 5 menos x. Si factorizamos el menos, nos queda menos factor de x a la 5 más x, que es justamente menos f de x. Entonces, como f de menos x es igual a menos f de x, esta función es impar. Ahora analicemos f de x igual a x a la 4 menos 1. Hacemos lo mismo, empezamos con f de menos x, que es igual a menos x a la 4 menos 1. Eso es igual a menos 1 a la 4 por x a la 4 menos 1, es decir, x a la 4 menos 1. Pero eso es justamente f de x. Entonces, como f de menos x es igual a f de x, esta función es par. Pero veamos qué pasa con la función f de x igual a 2x menos x al cuadrado. F de menos x es igual a 2 por menos x menos x al cuadrado, y eso es igual a menos 2x menos x al cuadrado. Si factorizamos el menos, nos queda menos 2x más x al cuadrado, y esto no es ni f de x ni tampoco menos f de x, así que esta función no es par ni tampoco es impar. Por último, veamos que una función puede ser creciente o decreciente. Una función creciente se ve así. ¿Ves que a medida que x es mayor, f de x también es mayor? Esto es así. Si un punto A del dominio es menor que un punto B también del dominio de la función, f de A es necesariamente menor que f de B. En cambio, una función decreciente se ve así. A medida que x es mayor, f de x va decreciendo. Si un punto A del dominio de la función es menor que un punto B también del dominio de la función,
f de A es necesariamente mayor que f de B. Pero debes tener muy en cuenta que el crecimiento y decrecimiento de una función se expresa por intervalos. Una misma función puede ser creciente en un intervalo y decreciente en otro intervalo. Por ejemplo, x al cuadrado. Ya sabes que el trazo izquierdo de la función es así. Es decir, que entre menos infinito y 0 es decreciente. Y el lado derecho es creciente. Entonces, desde 0 hasta más infinito es creciente. Si te das cuenta, cuando x vale 0, la función no es creciente ni decreciente. En ese punto, es como si la gráfica fuese paralela al eje x. Cuando veamos el curso de derivadas, aprenderemos a identificar en qué intervalos la función es creciente, cuándo es decreciente, y esos puntos en que la función no es creciente ni decreciente. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Dale like y comparte. Te invito a que veas el siguiente video. Y por favor, haz clic aquí para seguir ayudando a más pioneros. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.